la educación sexual integral yo lo veo como un problema cuando es con perspectiva de género. Lo primero que veo, yo divido siempre en dos partes esto. Bueno, como les compartí, yo ese informe que compartí lo hice porque me pidieron dos abogados, uno fue Francisco Neto y la otra Elizabeth Márquez, para hacer, y yo hice un análisis del material que baja el Ministerio de Educación de la Nación para formación docente para dar las clases de ESI. Y en ese material yo me encontré con que lo hice un análisis desde mi perspectiva. Yo soy psicólogo clínico y soy preventor de abuso sexual infantil. Trabajé 10 años en Venado Tuerto, en políticas públicas, y 4 años estuve en un centro de salud donde nosotros recepcionábamos casos de abuso sexual infantil y trabajamos en conjunto o a pedido del juzgado de familia, el juzgado de menores, donde yo tenía que comprobar el abuso, tenía que, en el caso de que era realmente un abuso, tenía que acompañar al nene, retirarlo de la familia en el caso que sea necesario, prepararlo para declarar en cámara GESE. Y me especialicé en eso. Hasta el 2018, 2019 yo me vine a vivir a Córdoba. Pero durante 4 años yo estuve trabajando en eso exclusivamente. Y entonces, y me especialicé y hice un curso sobre prevención de abuso sexual infantil en Tucumán con la Fundación EPASI. Cuando yo me encuentro con los materiales de ESI, me encuentro que son, digamos, no están adecuados a la edad. Digamos, cuando se habla de educación sexual, no está adecuado a la edad del niño, sino que hipersexualiza al niño, y lo voy a ir fundamentando ahora. Y lo que encontramos también es que es corrupción de menores. O sea, está trayendo un tema que no es necesidad del nene, que no hay una demanda del niño de eso. Y bueno, nosotros con ese material, ese análisis que yo hice, lo usamos como pericia y denunciamos al ministro de Educación de la Nación, que en ese momento era Finocchiaro, que era el ministro de Educación del gobierno de Macri. Lo denunciamos por corrupción de menores. Es una denuncia que no quedó encajonada como todas, ¿no? Si no tenés poder político no llega a nada. Pero bueno, después el kirchnerismo le dio más fuerza todavía, ¿no es cierto? A eso. No es que yo no estoy ni de... No adhiero a ningún partido político. Digo, me parece que son todo lo mismo. Pero el kirchnerismo también tomó de eso y siguió con la misma línea, ¿no? No es que sea mejor ni que el macrismo sea mejor tampoco. Pero bueno, nosotros denunciamos al ministro de Educación de la Nación por corrupción de menores por este tipo de material de ESI. Yo tomo contacto con la ESI porque me empiezan a llegar casos de denuncia de abuso sexual en las horas de clase, y en clases dentro de los colegios. Y cuando nosotros empezamos a indagar y a elaborar las denuncias, nos encontramos con que la ley de ESI lo permitía, no solamente lo permitía, sino que encubría esto, y que muchas veces los abusadores se agarraban de la ley de ESI para perpetrar los abusos y para encubrirse también. Entonces, bueno, en base a esto yo hice este análisis, ¿no? Primero, yo lo divido en dos partes. Primero, la ESI como abuso sexual infantil, ¿no? El abuso sexual infantil se define como la irrupción de la sexualidad adulta en un niño. Todo abuso sexual infantil deja marcas, dice Irene Intevi, que es una de las personas que más sabe de abuso sexual infantil en Argentina y en Latinoamérica. Es una irrupción de la sexualidad adulta, ¿por qué? Porque el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico no necesariamente van de la mano. Un nene o una nena puede haberse desarrollado biológicamente. Una nena de 12 años puede tener un cuerpo de mujer, pero no necesariamente el desarrollo psicológico va de la mano. O sea, no está preparada para afrontar los riesgos y tomar decisiones como una persona adulta en base a su sexualidad, ¿no? Entonces, por eso, tanto para la ley como para la psicología, no se toma el consentimiento de un menor, no se toma como atenuante, o porque haya un consentimiento de un menor, no se toma no minimiza el abuso sexual, porque un menor no está
en sus facultades completamente desarrollado como para dar consentimiento. Entonces, sigue siendo abuso sexual igual. Existen diferentes tipos de abuso sexual infantil. Siempre que hablamos de abuso sexual, se piensa en la penetración o en la violación, pero no necesariamente tiene que haber violación para que haya abuso sexual. Puede haber abuso sexual sin contacto físico, como por ejemplo el exhibicionismo, el voyeurismo o el abuso verbal. El exhibicionismo es desnudarse o mostrar la desnudez o mostrar los genitales frente a otro. Eso es exhibicionismo. El voyeurismo es espiar o mirar la desnudez del otro. Y el abuso verbal es cuando alguien empieza a relatar charlas o relatos con contenido erótico o con contenido sexual explícito frente a otra persona o darle relatos o hacer tomar contacto con relatos de contenido sexual explícito. Tanto el exhibicionismo como el voyeurismo como el abuso verbal son abusos sexuales porque deja una huella y porque son traumáticos y porque después lleva mucho tiempo de terapia para recomponer a la persona porque es un trauma y un trauma deja una huella, deja una marca. Entonces, no necesariamente tiene que haber contacto físico para que haya abuso sexual. Estos abusos sexuales sin contacto físico son los que más hemos encontrado en las clases de ESI. Y hay muchísimos casos que he encontrado de esto. Y después existe el abuso sexual con contacto físico, en donde está el froterismo, el manoseo, los besos en la boca, la masturbación, bueno, y por último la penetración o la violación. Pero estos, en este orden también, son los que en la Fundación El Paz, que es donde yo estudié, donde se han encontrado que son los pasos que sigue el pedófilo para concretar el abuso. Primero empieza con el exhibicionismo o con el voyeurismo, pasa al abuso sexual en donde empieza a relatarle a la víctima lo que haría o lo que quisiera hacer o contarle su fantasía. Después llega al froterismo o al manoseo. Y el fin último del agresor sexual es la penetración, es conseguir el acto sexual. Pero sigue estos pasos, no va directamente. Entonces, cuando una persona empieza, por ejemplo, a pedirle a un nene que se desnude, digo, algo tiene detrás, digamos, algo busca, ¿no? No es casualidad, por algo lo hace, no lo está haciendo casualmente. Tiene otra intención más. Entonces, cuando uno confronta esta situación, el pedófilo siempre va a decir que él solamente hizo eso y que siempre se va a declarar inocente, ¿no? Pero ya conocemos porque la forma de operar de los pedófilos son siempre las mismas. No es que gente creativa o muy inteligente que crea métodos nuevos, sino que siempre los métodos se repiten. Así que bueno, lo importante acá es que, aunque no haya contacto físico, puede haber abuso sexual porque es traumático y porque deja una huella psíquica, ¿no? que necesita reparación y recomponer, y que eso afectará la sexualidad del niño cuando sea adulto también, ¿no? Y ahí provoca un despertar sexual temprano, provoca hipersexualización en los adolescentes, y es algo para lo que el niño no está preparado. La ESI, lejos de prevenir el abuso sexual, bueno, no sé si lo aclaré al principio, pero yo no estoy en contra de las clases de educación sexual. Yo creo que son necesarias, pero de lo que estoy en contra es que las clases de educación sexual no sean acorde a la edad de la sexualidad del niño, ¿no? Sino que se le presente contenido que no es acorde a su edad, que se hable de cosas que el nene no está preparado para escuchar, y que se hable solamente de sexo, como son la mayoría de las clases de ESI, y no de sexo, de sexualidad explícita, y no de sexualidad en general, en fin, digamos, los roles sexuales, la diversidad en cuanto al rol del hombre y la mujer. Bueno, se puede hablar de sexualidad. El problema de la ESI es la forma en que está enfocada, ¿no? La ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales. Esas son fotos que me llegaron a mí, pero que después se difundieron mucho. A mí me llegaron por WhatsApp de un jardín de infantes de Tierra del Fuego, en donde uno de los ejercicios de la ESI, esos son nenes de salita de 5 años, uno de los ejercicios de la ESI era que los nenes varones se pintaran las uñas, se pintaran los labios, se pusieran collares o cosas de mujer y probaran ser mujer, a ver qué les parecía.
Esto genera una confusión en el nene. Si bien todos los nenes chiquitos siempre juegan a vestirse, a usar los zapatos de la mamá, a probar la ropa de la madre, a probar collar, incluso a pintarse también, juegan con eso, no necesariamente quiere decir que eso defina. La sexualidad no se define en esa etapa, pero inducirlo es provocar algo o buscar algo que el nene no está buscando por sus propios medios. Y lo llamativo, lo que a mí más me llama la atención es que estas cosas siempre tienden a mostrar, a exaltar los atributos o las caracteres sexuales, que el nene a lo mejor lo toma como un juego, pero sí sé que los hace como carne para un pedófilo. O sea, sí sé qué es lo que los pedófilos buscan. Hay mucho material de investigaciones sobre el perfil del pedófilo, sobre el modus operandi, digamos, la forma en que operan. Entonces, lo llamativo es que lo presentan de una manera en que es atractiva para un pedófilo. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Bueno, la ELSI se presenta como que previene los abusos sexuales, pero lejos de prevenirlo, prepara el escenario para que ocurran los abusos, porque ¿cómo hace para impedir que un pedófilo tenga acceso a los niños? No hay ningún artículo en la ley de ESI que impida eso, ni que regule eso. Bueno, estas son clases en Wilrey. Wilrey yo creo que es provincia de Santa Fe, me parece que todavía no es provincia de Buenos Aires. Colón es provincia de Buenos Aires, por la ruta 8. Wilrey no. Estas son clases en una escuela de Wilrey. En diciembre del 2016 son alumnos de sexto grado. Las clases se las daba un grupo que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas, de unos chicos que pertenecen al Partido Socialista, y el director de ese grupo es un homosexual con el que yo tuve un debate. No tengo nada en contra de los homosexuales, pero yo estuve en debate por televisión en Firmar, y él estaba con otras personas más, y el tipo decía que era estudiante de dirección de cine, o sea, no tenía ninguna formación en educación, no tenía ninguna formación en sexualidad infantil, solo por ser estudiante de cine y por militar en un partido que en ese momento eran gobierno en Santa Fe, él iba a darle clases a nenes de sexto grado, clases de educación sexual. Y las clases eran esto: enseñarle a poner un profiláctico con pene de madera, nenes de 10 años. La imagen del medio de una vagina de goma espuma, y el juego era tirar cosas adentro de la vagina, pues la vagina no le hace nada, no se infecta, no se lastima, le puede meter cualquier cosa adentro. Bueno, esos eran los tipos de juegos que hacían. No tenía gente sin ninguna formación académica, que también yo le preguntaba cuál era el interés de hacer esto y por qué no podía ajustarlo a hacer algo más adecuado, y por qué no se lo podían dar los propios docentes los nenes y tenía que venir alguien de afuera a enseñar esto. No me dieron ninguna explicación, sí me insultaron, me dijeron que yo era un retrógrado, que era un exagerado, pero bueno, no me dieron ninguna explicación de esto. Les voy a mostrar un video de 3 testimonios de clases de ESI donde hubo abuso sexual. Esto, por ejemplo, que estoy mostrando la foto, también es un tipo de abuso sexual. Pero le voy a mostrar 3 testimonios. Lo que pasó puntualmente con mi hija es que en una clase de educación integral, de sexual integral, ellos hicieron lo siguiente: los chicos ponían papelitos de las cosas que se querían enterar, ¿sí?, en una urna. La persona dudas, no sé si dudas, cosas que querían saber, ¿sí? Entonces, la persona que daba la charla en realidad era una mamá del colegio, que es ginecóloga, doctora, que no sé, digamos, cómo es, su ámbito será excelente, no puedo hablar de eso, pero fue a contestar estas dudas. Esta fue la clase de ESI. Sí. En el interín, obviamente, una de las consultas de algunos de los chicos tenía que ver con sexo oral. Y ella, ni más ni menos, explicó cómo se hacía el sexo oral. Pero explicó con lujo de detalles. A ver, como estamos hablando de... Decime la edad que tenían los chicos. Primer año, 13 años tenía mi hija. Mi hija en ese momento se tapó los oídos con las manos. Una profesora se acercó y le dijo que eso era mala educación.
ella le dijo que ella no quería estar escuchando lo que estaba escuchando, y la salvó la preceptora en ese momento, que se dio cuenta de la situación, porque ella estaba muy incómoda. Por suerte, mi hija sabe expresarse muy bien, sabe decir lo que le pasa, y ella dijo, no quiero escuchar esto ahora. Esto fue lo que ella dijo. No quiero escuchar esto ahora. Entonces se tapó los dos oídos y la preceptora, por suerte, se avivó del tema y la rescató. La sacó de la clase de ESI. La verdad es que vino mal porque las cosas que ella me decía, evidentemente ella no las practicó, pero las había escuchado. Cómo mover la lengua, cómo hacer que el otro sienta satisfacción, que no la sienta. O sea, digamos, esto no tiene que ver con la educación. Esto lo hizo esto es otra cosa. Lo hizo no es por, necesito que entendamos cómo fue la operatividad de la clase, porque esto es lo que algunos padres no lo pueden querer. Esto es... O sea, ¿cómo fue, cómo te contó tu hija que había sido la situación, digamos? ¿Lo explicó verbalmente? ¿Usó algo? O sea, ¿cómo fue que lo explicó? No, eso lo explicó verbalmente, pero también en esa clase había llevado penes, ¿sí? Que los hacía transitar por las manos de todos los chicos para enseñar cómo poner un preservativo. Que no es necesario llevar un pene para enseñar a usar un preservativo, digamos. Bueno, ahí nada, se reían, eran chicas, 13 años. A ella le dio mucho pudor, esto me lo dijo a mí cuando llegó, me daba vergüenza, mamá, me decía, con respecto al pene. Pero con respecto a la explicación verbal de esta persona de cómo practicar sexo oral, la mujer al hombre, fue completamente explícito. Explicó detalles de cómo abrir la boca, de cómo poner la lengua, todo. Explicó todo. Ella se sintió, realmente se sintió muy mal y me lo dijo. Yo no quería enterarme ahora de esto. Las palabras de ella fueron esas con 13 años. Sí, mi hijo me cuenta con palabras textuales que a través de una canción que la señorita les enseñaba, que tenían que sacar la ropa. La señorita se sacaba la remera, se sacaba el calzoncillo y se lo ponía en la cabeza. Y cuando todos los nenes tenían que seguirla a la señorita, por ejemplo, si la señora saltaba, ellos también saltaban desnudos. Y todos los nenes tenían que repetir las acciones que hacían el señor. Todos estaban desnudos. Según lo que dice mi nene, sí. Bueno, yo estoy en el colegio de la 36 y tenemos algunos talleres que van a algunas personas, nos hagan en horario de curso, ¿no? De tareas, y nos matan a otro curso, pero son nuestros profesores, sino que quedamos solo con ellos. O sea, tus profesores no están. No, con nosotros, que ellos salen, cuando entramos nosotros, ellos salen y quedamos solo con las personas sin ni idea de quiénes son. Y quedamos solo con ellos y ellos nos hacen preguntas incómodas, ¿no? Como, ¿cómo sentís cuando te penetran, algo así? O ¿qué sentiste la primera vez? ¿Te gustó? ¿Tuviste sentimiento, no? Y es algo incómodo que te pensé eso. Así es en todos los jueves en nuestro colegio. Es medio como un taller que hacen y así van avanzando. Aparte de la pregunta, ¿eso te dan algún papel para que vos contestes la pregunta o no? Sí, nos dan papel así, son como 7 preguntas o 8 por ahí, que te dicen, al final a veces te muestran video también para el enlace del video que vos contestes la pregunta. Y vos hagas un resumen y... Que haga un resumen y que contestes. ¿Te acordás de algún tipo de pregunta que tenía el papel ese? Sí, ¿qué sentiste la primera vez? ¿Te gustó? Una de las preguntas. ¿Y qué es el sentimiento para vos? Si tuviste sentimiento o no cuando
cuando te penetró más o menos, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías mal? ¿Te lo hizo bien? ¿Era como esperabas o no era como no te esperabas? Y así. Y ahí si vos no te querés quedar en la clase y te dicen, bueno, andate afuera si no te interesa, hay mucho que te interesa, pero ya sabes, unos... Bueno, antes de pasar a... Bueno, lo hubiera dejado ahí. Antes de pasar a lo siguiente, vieron los testimonios. El primero, como yo le explicaba al principio, el primero hay un relato explícito donde le explican cómo practicar sexo oral a chicos de 12 años. La nena le dice a la mamá, yo me sentí incómoda, la presionaron a escuchar la clase también. Bueno, la pasó medio mal y si no estaba la preceptora, que fue la que la sacó a la chica, se hubiera tenido que comer toda la clase entera, siendo que estaba incómoda. La segunda es el caso de Analía. Yo la traté porque Analía se contacta conmigo directamente y Analía tenía dos nenes que habían pasado por esa situación y que habían sido abusados en el jardín de infantes. Si notaron, hay un detalle llamativo que ella dice que que el nene le había contado que el aceño se ponía el calzoncillo en la cabeza. No es que el nene se equivocó, es que el aceño era un transexual. Era un transexual, era un hombre, y porque tengo otro caso más de otro nene que estaba ahí, de la mamá de otro nene que estaba ahí también, que se llama Karina Roba, y Karina también me contó lo mismo, y resulta que el aceño era un transexual, y se los hacía desnudar a todos los nenes, había más de 20, era una salita de 5. Y también les mostraba que tenía senos, que tenía pecho, y se sacaba el calzoncillo, le mostraba que había que existen mujeres con pene. Y el tipo se desnudaba y hacía que los nenes paren arriba de él, lo toquen, bueno. Y el tercer caso, el último, es una nena que debe tener 12, 13 años, 14 como mucho, ese de Noverá Misiones, y esa nena lo que cuenta llamativo es que salen del aula, no están con el docente, con sus profesores o sus maestros, sino que están con alguien que viene de afuera, los presionan y los amenazan, porque le dicen, si vos no estás, vos si querés no estás, pero ya sabes tu nota, o sea, están presionando. Y aparte de eso, les hacen preguntas íntimas, o sea, una nena de 12, 13, 14 años, como tiene esa nena, que es menor, no tiene por qué contarle a nadie lo que ella siente, si le gusta o no, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué hizo, qué no hizo, no tiene por qué contárselo a nadie. Eso es abuso sexual infantil. Y eso está penado por la ley. Y hay gente que está presa por haber hecho eso, ¿no? Pero a cambio, acá, por la ley de ESI, están en libertad y los encubren. En el caso de Analía, que es en Tigre, Analía Orrac, el segundo, ese fue en Tigre, y la persona que hizo el abuso, cuando ellos van a denunciarlo, primero van a pedir explicación al colegio, y el directivo del colegio le dijo, nosotros lo único que hacemos es cumplir con la ley 26.150, que es la ley de ESI. Y al tipo, y después cuando fueron a la justicia y lo denunciaron, lo que hicieron fue del jardín sacarlo y pasarlo a otro jardín, pero nunca llegó a la justicia, lo encubrieron y bueno, y sigue ahí el degenerado dando clase con otros nenes. Bueno, ¿qué hace esto? Lo que provoca es algo que se llama hipersexualización infantil. La hipersexualización infantil es la tendencia a enfatizar los valores sexuales de una persona por encima de otro valor. Es enseñarte que vos valés por el atractivo sexual y nada más, no por otra cosa. Cuando se hipersexualiza a un niño, lo que se consigue es que el niño tenga expresiones, postura y código de vestimenta que no son propios de la edad y que provocan el deseo sexual en otro. Eso es hipersexualización infantil. Y eso es lo que provoca este tipo de clases y de ejercicios que hacen en la ESI. Bueno, esa era la parte más importante. La segunda parte, yo tomo la ESI como una herramienta de transmisión ideológica, pero acá sí lo voy a pasar rápido porque ya creo que ya estamos en horario. No quiero extenderme mucho. Cualquier cosa lo hablamos más después. Pero la ESI funciona como una herramienta de transmisión ideológica. Según
Luis Althusser, que es un filósofo alemán, dice que el nazismo, para perpetuar en el poder, para perpetuarse, necesitaba de lo que se llama aparato ideológico del Estado. Hay diferentes aparatos ideológicos del Estado. El nazismo utilizó al ejército, a otros más, y entre ellos, el primero y el principal es la escuela. La escuela funcionó para el nazismo, en el régimen del Tercer Reich, como un aparato ideológico del Estado. Es decir, como una herramienta para transmitir la propia ideología. Por eso había tanta gente que adhería a las ideas de Hitler, porque habían sido adoctrinadas en la escuela. La ESI habla de perspectiva de género, pero no es lo que los materiales aplican, ¿no? Sino que habla solamente de perspectiva de género. Es ideología de género, porque transmiten una ideología. ¿Qué es perspectiva? Bueno, perspectiva, el Guille lo debe saber, no sé si se acuerda del secundario, pero la perspectiva es el punto de vista de donde se considera o se analiza un objeto. Es un término que es sacado de la arquitectura, más específicamente del dibujo técnico, y significa punto de vista desde donde se aborda o se analiza un objeto o un asunto. La ESI, todos los materiales de la ESI hablan de incluir la perspectiva de género, pero no es que no es que hablan de mucha perspectiva y además incluyen la perspectiva de género, lo cual no estaría mal, sino que únicamente habla desde la perspectiva de género, no muestra otras opciones. Solo habla desde la perspectiva de género. Y van a ver las clases de ESI y los materiales de ESI que solo se enfocan en la perspectiva de género. Donde victimiza a la mujer y demoniza al hombre, dice que el único violento es el hombre, que la mujer nunca ejerce violencia, que la mujer siempre es una víctima, lo cual sí hay diferencia, digo, el hombre... la mayoría de los problemas de violencia doméstica son ejercidos por el hombre, ¿no? La mayoría de los casos de abuso sexual son provocados por el hombre. La mayor cantidad de abusadores son hombres, ¿no? Pero digo, no siempre es así. Está bien, son excepciones, pero el punto es que lo está hablando desde un punto de vista ideológico, ¿no? Desde un punto de vista totalitario, que ve a todo desde esa perspectiva, ¿no? Analiza todo desde esa perspectiva. Entonces se habla de política de género, de economía de género, bueno, en Rosario mismo me enteré que para sacar el carnet de tránsito, el carnet de conductor, tenés que pasar por un curso de género. Bueno, la perspectiva de género, o sea, usa el lente de género para ver todo y analizar toda la realidad. Por eso es ideológico. Perdón, este otro video, que es cortito. Este es un transexual de Chile que se llama Nael, que yo conozco y tengo contacto con Nael porque hicimos un video en su canal de YouTube y tengo contacto bastante frecuente con él y yo a veces lo consulto. Nael es una mujer que nació mujer y que en la adolescencia, cuando tenía 18 años, empezó a hormonizarse porque creía que era hombre o que necesitaba sentirse hombre, y empezó un proceso de hormonización. Después de muchos años se arrepiente, pero ya era irreversible, y entonces lo que cuenta ese video lo hace para el Día de la Visibilidad Trans, y lo que cuenta es cuáles son las cosas ocultas, las cosas que nadie dice de ser trans. Este es un artículo de Televisa que dice: la educación sexual puede terminar con el cambio climático. La ESI, la educación sexual integral. Dice, la relación entre la población y el cambio climático es bastante clara. Pero, ¿de qué manera se enfoca esta? Dice ese mismo artículo: enseñar a los niños y jóvenes sobre sexo será nuestra mejor inversión. Comencemos con un hecho obvio. Entre menos personas existan en el mundo, menor será el impacto humano sobre la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, será más probable detener el cambio climático. Entonces, el objetivo principal de la ESI no es prevenir los abusos sexuales, no es detectar si un nene está siendo abusado, no es la educación sexual,
en sí, digamos, prepararlo, sino que es reducir la población. ¿De qué manera se puede reducir la población? Bueno, haciendo publicidad del aborto, sin hablar de las consecuencias, sino que mostrarlo como una solución, y fomentando la homosexualidad como algo bueno, sin hablar de los problemas que tiene y las consecuencias que tiene, y por una cuestión lógica. O sea, las personas que no son heterosexuales no se reproducen, por más que adopten, nunca van a tener una familia numerosa, y eso va a hacer que se reduzca la población. Pero bueno, más o menos eso es un resumen de la investigación. Perfecto, bueno, te agradezco mucho, Ezequiel, la oportunidad de charlarlo. La verdad que es alarmante lo que nos contás. Yo, como primera pregunta, hago y dejo abierto para después el que quiera hacer otra pregunta. El resultado de todo este trabajo tuyo de investigación, ¿tuvo algún eco en las autoridades? ¿Se ha hecho algún tipo de mención o se llevó adelante alguna acción que permita corregir estas situaciones, pero en forma sistémica? No me refiero a hacer la denuncia contra uno que se aprovechó de estas circunstancias para hacer la bajeza que quisiera hacer, sino me refiero de forma sistémica a corregirlo el problema. Yo estuve en Chile en enero del 2020. Estuve en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, en donde se estaba debatiendo para introducir una ley de ESI. Entonces yo fui a contar la experiencia argentina, que es el video que viste vos, Alfred. También estuve en la Cámara de Diputados de Santa Fe porque querían hacer una reforma a la ley de ESI en Santa Fe. Y estuve hablando de lo mismo. Y también estuve a principios de este año en el Congreso de la Nación de Perú, porque una congresista me invitó también a exponer sobre esto y a hablar de prevención de abuso sexual. Estuvimos hablando de lo mismo. Lo que yo le decía es que se tiene que agregar, aunque sea un artículo, que permita, o sea, que obligue a que todos los docentes pasen por un buen examen psicológico y psiquiátrico, una buena evaluación psiquiátrica, para detectar si es un pedófilo o no. Yo he tomado evaluaciones de docentes en Santa Fe, pero son leves, o sea, vos te das cuenta si hay una psicosis, si la persona está en condiciones, si es violenta, tiene rasgos violentos o no, pero no son suficientes para detectar un pedófilo. Entonces, lo que yo les dije es, le dije a los diputados en Santa Fe, por ejemplo, cuando estuve en Santa Fe, yo les dije que si ellos querían que filtren, o sea, y que impidan el acceso de un pedófilo a los niños, ¿no? Eso lo dije en la Cámara de Diputados en Santa Fe y también lo dije en Chile. Esa es una de las cosas fundamentales. Segundo, que el material sea acorde a la edad de los niños. Se habla de masturbación a los nenes de 9 años. Cuando el despertar sexual se produce después en la preadolescencia. No te estás adelantando, estás al contrario. Digo, no te estás adelantando lo que va a pasar, sino que estás provocando un despertar sexual temprano, ¿no? Y eso es hipersexualización. Y en los adolescentes se habla mucho de cómo tener relaciones sexuales, cómo preparar el ano para tener relaciones sexuales, digo, relaciones homosexuales, cosas así que son demasiado explícitas. Y yo dije esto, de que no sea tan explícito, y de que se agregue, que se hable de otra perspectiva. Por ejemplo, que se hable de la abstinencia, por lo menos durante la adolescencia. Digo, presentarlo como una opción. Después cada uno tomará la decisión, pero por lo menos hablar de otras opciones también, digamos, no reducirlo todo esto. Y de que la principal forma para prevenir el contagio de enfermedad de transmisión sexual y HIV es la abstinencia, la OMS lo dice. No es el uso de profiláctico, el uso de profiláctico es segundo, pero la principal es la abstinencia. Por lo menos mencionarlo y dárselo como una opción a quien la quiera tener. Pero principal y fundamentalmente, impedir el acceso o tratar de detectar si hay algún pedófilo que quiere ser docente. Porque una de las características del perfil del pedófilo es que busca tener contacto con la mayor cantidad de niños y dentro de un grupo de niños va a buscar el más vulnerable. Entonces, que se impida, que se haga algo para que se impida. Y bueno, en Santa Fe a mí me denunciaron, me hicieron una denuncia. Si vos googleás mi nombre, salió un artículo en el diario La Capital diciendo que me habían denunciado por discurso de odio. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Cosa que, aparte,
nunca llegó tampoco a la legislatura de Santa Fe esa denuncia, pero bueno, yo trabajo con gente, o sea, yo atiendo, tengo mi consultorio, atiendo. Imagínate, un paciente quiere hacer terapia conmigo, googlea mi nombre para saber, aparece una denuncia. Pero bueno, me denunciaron grupos feministas, sí. En vez de aplicar esto, que es más fácil, digo, si vos tomás esto y lo aplicás, ya está, y seguí adelante con la ESI si te interesa tanto. Pero ellos lo quieren poner de esa forma, sí o sí. No sé por qué. Bien. Gilda, vos querías hacer una consulta, puede ser. Yo lo que quería preguntarte, porque Alfredo dijo que te había encontrado a través de una red social, si podías dar no sé si subís tus videos a YouTube, a Instagram. Sí, yo en YouTube tengo varios. Tengo mi canal de YouTube, tengo varios videos. Sí, ¿Cómo si se vos- te encuentra? ¿Cómo se te encuentra en YouTube? Como Ezequiel Baigorria. Vos ponés Ezequiel Baigorria, ahí está. Está la ponencia de Chile, la subieron a otro canal y la subí yo también. Y tengo también presentaciones que he hecho. No, te cuento un poco porque yo me interesé por el tema de la ESI y terminé llegando a canales de youtubers españoles que hablan este tema. Allá han pasado cosas Sí, claro. aberrantes. Y no encontraba prácticamente nadie que hablara de la problemática acá en Argentina específicamente. O sea, había cosas así como artículos muy sueltos. Entonces, bueno, Sí. por eso. Va a encontrar en míos y también Pablo Muñoz Turrieta habla. Es un argentino, pero que vive en Canadá. La experiencia de Canadá. Pero yo hice mi propia investigación también. Esto lo investigué yo. Y, bueno, te decía, Escolae, uno de los creadores, diseñadores de Escolae fue Jorge Corsi. Jorge Corsi, si ustedes lo buscan, fue un caso muy conocido en el 2008, 2009. A él lo están siguiendo una red de pedófilos y se encuentran con que Jorge Corsi era uno de los cabecillas de esa red de pedófilos. De hecho, hace poquito, el caso este de Jay Mamón, hay un chico que lo denunció a Jay Mamón, y este chico fue una de las víctimas de la red de Jorge Corsi. Fue abusado cuando tenía 10, 11 años por esta red de pedófilos. Y Jorge Corsi era muy conocido. Yo tengo colegas que han tomado clase con él, porque el tipo daba clase de abuso sexual infantil. Y lo que decían mis colegas, que yo he escuchado, que tomaron clase con él, ellos decían, con razón el tipo sabía tanto del accionar del pedófilo, del accionar de la víctima, porque él era un pedófilo. Y él estuvo preso y salió libre en el 2004. Ahora está desaparecido, o sea, digamos, nunca más hizo público, pero iba a canales de televisión y todo. Y él fue uno de los que creó Escolae. De hecho, hay gente de los principales ideólogos de la ESI que lo reivindican a Jorge Corsi y lo citan. Y bueno, Corsi, o sea, cualquiera que lo googlee, hay noticias, salió en Telefe, en los canales de televisión de Buenos Aires, cuando lo detuvieron al tipo, fue un escándalo, porque él daba clases en la UBA, y daba clases y tenía una cátedra de abuso sexual, de prevención de abuso sexual, algo así. Fue uno de los primeros en Latinoamérica que hablaba sobre ideología de género, o sea, que defendía la teoría de género. Bien. Cuando se crea la ESI en Argentina, se toma el modelo Escolae, y de hecho, hace poquito tiempo, creo que era 2 años atrás, vino gente de Escolae de España y se reunió con el gobierno argentino para seguir diseñando la ESI acá o algo así. Yo no sé si alguien más tiene... gracias, Ezequiel. Bueno, si les parece, entonces, vamos cerrando. Yo te agradezco de nuevo, Ezequiel. No te llegué a contar con más detalle. Nosotros somos un grupo de padres que comenzamos a trabajar en temas educativos allá por los comienzos de lo que fue la pandemia y demás. Y después seguimos adelante cuando tratamos de mejorar algunas cosas que veíamos en la educación que no nos cerraban, entre ellas esta, ¿no? Me pareció muy valiosa tu aclaración de que vos no estás en contra de la ESI. Yo creo que, yo hablo por mí en particular, tampoco, al contrario, pero sí me genera mucho ruido y evidentemente está demostrado los problemas que trae
la forma en la que se ha implementado, ¿no? Les agradezco a todos los que participaron, fundamentalmente a vos, Ezequiel, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.